Bueno, José Antonio, buenas tardes. Estamos aquí en el paraje, un poco más abajo del que estuvimos el otro día, aquí cercano a las casas de Rozas, aunque quedan a mi espalda. Aquí tenemos a la perra esa que tienes de carea, se llama Hassel. Tibetana. Esta es la tibetana que ha venido a saludarme. Sura también te llevo. Sura también ha ido. Asur. Asur. Uy, aquí tenemos uno. Sansón. Este no lo hemos sacado el otro día. No, el otro día estaba. Vamos a sacar a Sansón. Hay algunos que se turnan. Venga pa' aquí. Este es precioso. Quizá en alguna otra ocasión en verano lo sacamos. Viene hacia mí, me he ido retrasando para estar en mejor lugar donde sacarle la cara, que se la sujeto, la cabeza, se la sujeto por debajo de los belfos, que es la zona que más les gusta. Bonito. Este Sansón, poderoso, muy poderoso. Fijaros el tamaño. Aquí tenemos... Uy. Aquí tenemos... ¿Estos cómo se llaman? Otra perra blanca y esta... Vamos para allá. Hoy has traído al turco, hoy, que ya pastorea con sus 2 meses de edad. Ven aquí, turco. Ven que lo voy a coger yo. Ven, turco, cógelo. Y sí, es al principio, luego ya nada. Si el otro día me desató a mí las zapatillas. Entonces, bueno, ya veis que el turco es mucho más poderoso que esta Hobbit, y entonces más poderoso y de mayor, las patas mucho más gordas. Mira, ves, ahora ya viene, cógelo tú, A ver. coge tú la cámara, que lo voy a acariciar yo. Y ahí nos ves. Ven aquí. ¿Quieres un leoncito? Ven. Hombre. No me van a dejar. Ahí se celan todos. Otros. Se celan todos que quieren que les Celan acaricies. porque quiere que los toque. Pues sí, hombre, te dejo hasta lamer si quieres. Bueno, pues aquí veis, este es un cachorro de apenas 2 meses. Lo voy a levantar un poco de las patas. ¿Veis? Turco. El turco se llama. Mira. Es el tamaño que... Mirad. Sí, este va para grande. Mirad qué pata. ¿Sí? Los machos suelen ser siempre más grandes que Y las hembras. entonces es una preciosidad, ¿verdad? Hombre. Que solo quiere que lo quieran, él. Es muy ladrador así al principio. Como todos los cachorros. Como todos los cachorros, solo es la segunda vez que me ve. Lo sorprendente es el enorme tamaño que tiene. Ya tiene La badana. la badana típica de los leoneses, tiene también, veis, el tamaño del hocico. Va a tener una trufa súper poderosa, que es esta punta de lo que la nariz. Y entonces, bueno, es vale, impresionante. Pues ya pastorea, con 2 meses Ya viene, sí. ya pastorea. Esto le va la sangre el ser pastores. Vamos. Aquí veis a Sansón. Asur.
Asur, y esta otra, Kitchen. Esta otra perra se llama Kitchen, que tampoco la hemos visto el otro día. Estaría en el corral, los trae de relevando. Ahí va Sansón. El pastor está a lo suyo, dándole las instrucciones oportunas a los perros. Hazel, que es esa pelirroja que ahora se acerca a José Antonio, moviendo el rabo. Bueno, aquí veis que estamos en una cuesta. Vamos. Es enorme, enorme. Es un tamaño increíble. Este es muy fiel, siempre este es Asur. Asur siempre que llego, siempre se pega a mí. Aquí tenemos a Hobby. Y luego esta otra pelirroja que Yorka, esta es Yorka. Y está Hazel. que es buena, pero algo desobediente. También nos sigue la tibetana y Asur. Bueno, poco a poco me voy familiarizando con los nombres de los mastines. Bueno, ¿qué tal? Pues aquí estamos dando de comer a las ovejas y a ver si nos paran un poco. ¿Qué hierba fundamentalmente están comiendo ahora? ¿Estos tallos que brotan? Pues el rebrote de lo que ha llovido y es lo que están comiendo ahora, la hierba. Hay de todo, gramíneas, leguminosas, de todo. Y como están ocultas entre la hojarasca, pues mueven. Luego también aprovechan alguna castaña que haya quedado, pocas, porque las castañas han quedado pocas. Pero sobre todo bellotas, que este año ha habido muchas bellotas. Cosa buena, que el ganado les engorda, pero que también es una maldición para los ganaderos. ¿La seguimos? Sí, vamos para abajo porque la esperanza tienen poco. Bueno, el otro día te pregunté que cuál era el río y que estaba aquí por las proximidades, que luego va y pasa por Trefacio. Ese río se llama el río Trefacio. Puede ser que le hayan puesto ese se llama el río Trefacio. Luego desemboca el puente. El Trefacio va por la vertiente abajo a desembocar en el pueblo este del Puente, donde confluye con más ríos, con el Tera, que viene del lago de Sanabria. Y aquel otro río que te preguntaba, que se llamaba el río Truchas, sí, pues se llama así en efecto, se llama el río Truchas, y ese arroyo, ese río, nace en la laguna de Sotillo y baja por esas vertientes. Ese es otro. Ese es otro. Es que y hay muchos. También Cada confluyen. de montaña confluye un río. Claro, pero esos son los más importantes. Y los dos casi vienen a confluir en el mismo punto, en el puente. Y esto, pues bueno, para los que... Importantes son importantes, pero que claro, cuando hay verano seco, ese, para por los ejemplo, que de andamos Sotillo, baja seco. Y por
por El estos otro de parajes, Villarino pues, también se ha secado, el de Trefacio también se ha sí, secado. sí, sí. Y el río en el puente, pues nada, baja un fileiro de agua. Sí, Cuando sí, viene sí. un verano seco. Pronto comenzaremos a hablar de nuestro trabajo, que nos va a costar, va a llevar su, Sí, va a su costar el tiempo. tiempo porque Vamos a procurar compaginar las imágenes y entonces vamos a hablar, como has dicho tú muy bien en otras ocasiones, de la domesticación del lobo, hasta transformarle en perro. eso es, de lo que verdaderamente no llega a ser nada más que nuestro simple pensamiento y aportación en lo posible para que, digamos, podamos discutir en el futuro sobre este tipo Es que sobre todo de este historias. tema, sí, uno de los mayores misterios de la humanidad. Y sobre todo la domesticación por parte de un depredador a otro depredador. Que éramos carnívoros también, Y cazadores. O sea, Un el depredador hombre, no domestica a otro depredador. Es un hecho que va contra el sentido común, la lógica y contra natura. Lo que pasa que el hombre, los homínidos de entonces ya tenían, digamos, un talento lo suficiente como para abordar esas cuestiones. De todas formas, una teoría que dice que es que se domesticó al lobo con el fin de que ayudara a la caza, bueno, pues se cae por sí misma, como expondremos más adelante. Se cae por sí misma porque durante más de 100.000 años, 120.000 años que aparecen los homínidos, el Homo sapiens y los neandertales, que todavía aparecen desde 400.000 años y ya eran cazadores, en ningún momento necesitaron ayuda de nadie. Y probablemente hubieran seguido otros 400.000 años sin necesidad de nada. Por otro lado, además, todos vemos que cuando tú tienes un perro y lo usas o lo quieres que trabaje realmente, se va a pasar un año, más o menos, año arriba, mes abajo, hasta que realmente sirva de algo. Nadie tiene eso para mantener un lobo, para que le ayude a la caza de esas maneras. Y antes de empezar con todo, pues tendremos que hacer un poco de historia en la prehistoria. Porque si no, no entenderemos todo lo que sucede. El hombre comía carne cruda. De los primeros animales que se le dejaron. Bueno, empezamos con la prehistoria, de cómo aparecieron los homínidos, el género Homo, que es muy diferente a los otros. Podemos empezar en la evolución del ser humano, cómo apareció, que eso todavía no se ponen de acuerdo muchos, pero bueno, la mayoría de... Esta es Yorka. Yorka. La mayoría de los científicos, antropólogos sobre todo, Yorka, ya llegan a un punto de entendimiento de cómo surgió. Es decir, aparecen unos seres que eran más o menos simiescos, después aparecen otros que son los Paranthropus, es decir, semejantes al género humano, pero que no son homínidos, y después aparecen finalmente los homínidos como tal. Al margen ya, que no está nada reñido ni con Dios, ni con la religión cristiana, ni con ninguna. Sí. Te obedecen, Más o menos. Ven, ven. ¡Sí! ¡Vale! ¡Vale, George! ¡Déjala! ¡Ven! ¡Vale! A la Ven, voz toma. Vale. del pastor. Ven, George. Vale. Yorka. Sí. Yorka ha sido la la. otra, que si no van las tres y... Yorka ha sido la que las ha conducido, que es esta. Y esta es Hassel, que es muy mandada, algo alborotadora. Es más nueva también y claro. Bueno, continuamos hablando. Sí, tenemos un antepasado común de los gorilas, los chimpancés. De hecho, nos separan muy poquitos genes, muy poquitos. Después aparecen los Australopithecus, que ese ya sí que ya sería dentro de los más humanos o protohumanos. Y estos ya usan herramientas. Ahí aparecen los demás variantes del Australopithecus, Alfarensis, todos los que son variantes que antes los científicos pensaban que eran evolución en línea, es decir, del uno acababa en el otro. Estaría primero el Homo erectus, ya camina erguido, totalmente el Homo, el género Homo del que procedemos. Después aparecería el Homo habilis por su capacidad de mover
y modificar herramientas. El fuego ya lo controlan los homínidos y finalmente aparece el Homo heidelbergensis o el Homo antecesor. A partir de aquí ya se bifurcan mucho las teorías y ya el acuerdo es prácticamente casi nulo entre científicos. Y como cada vez aparecen nuevos hallazgos, pues todo eso se va contradiciendo. Del Homo heidelbergensis, el Homo antecesor, surgió en África, en el Valle del Rif, lo que es actualmente Etiopía, y de ahí emigró hacia Europa y Asia, pues a través de Egipto, lo que es el Sinaí, Oriente Próximo. Ahí pasó a Europa y se extendió a Asia. De ahí ya es donde salieron los Homo sapiens. De ahí era el cráneo de Lucy. Bueno, más o menos. Según unos científicos sí, y según otros no era propiamente un Homo sapiens. Era un Australopithecus, entonces que tampoco se acaban de poner de acuerdo. Según las versiones, hay versiones y gustos para todos. Surgen los neandertales. Y el Homo sapiens surge posterior. Los neandertales surgen alrededor entre 400.000 y 200.000 años. Y todo esto se trastoca porque aparecen los denisovanos, que da el nombre donde aparecen los primeros restos, muy recientemente, en el 2010, en la cueva de Denisova, en el Altai, en Siberia. Por lo tanto, los denisovanos y los neandertales tienen un antepasado común, que alrededor de unos 200.000 años se separaron y evolucionaron. Los neandertales en Europa, épocas glaciares, la última glaciación, la de Boone, la cogieron los neandertales, y en Asia están los denisovanos. El Homo sapiens finalmente acabó en África y es el más puro, por así decirlo. Todos los Homo sapiens de Europa tenemos entre un 2 y un 5% de genes neandertales. Curiosamente, en las poblaciones de Asia tienen ese porcentaje entre un 2 y un 5% de genes denisovanos en Asia y Oceanía. Por lo menos hubo 4 especies de homínidos que compartieron el planeta contemporáneamente. Y aparte de sus relaciones guerreras, de conquista, también hubo relaciones de amoríos, podríamos decir, y tuvieron descendencia fértil, porque se han trasladado los genes a nosotros. ¿Por qué la domesticación de animales surgió en el Homo sapiens y nunca en los neandertales? Los neandertales miden alrededor de entre unos 60, unos 70 metros de altura, son más bajos, mucho más robustos, más fuertes, las hembras miden menos. Tienen un cráneo prominente, el arco superciliar de las cejas es más prominente, carecen de barbilla y tampoco tiene una frente como la nuestra. Sin embargo, sí que tiene muy desarrollado la parte occipital del cráneo, que es donde radica la memoria, el instinto. Sin embargo, el Homo sapiens tiene una apariencia totalmente diferente al neandertal. Es más parecido a lo que somos nosotros, una estatura entre unos 70 y unos 80 centímetros, 1,80 m. Las hembras son un poco más pequeñas. Las hembras neandertales sí que hay una gran diferencia entre los machos y las hembras, un dimorfismo sexual marcado. Los machos son mucho más corpulentos, más fuertes que las hembras. En los Homo sapiens no, el dimorfismo sexual no es ya tan acusado y son muy similares a nosotros, más atléticos, más delgados, ya no hay tanta protuberancias en el arco superciliar, tenemos una barbilla, no tenemos ese cráneo occipital donde radica ese instinto cerebral, y tenemos, eso sí, una cosa que llama muchísimo la atención a todos, que es esa protuberancia en nuestra cabeza, en la zona frontal, lo que es la frente. Ahí es donde radica el cerebro, esa capacidad de investigar, de ver, de ¿por qué no? ¿Y por qué no puede ser esto? Ese sentido aventurero, ese instinto de saber, esa curiosidad que siempre ha caracterizado al Homo sapiens. Los neandertales se extinguieron alrededor de hace unos 40.000 años. Los científicos no se ponen de acuerdo por qué se extinguieron. Hay teorías para todos los gustos. Y puede ser un compendio de todas. Peor adaptación al terreno, unos climas más benignos y más fríos a su vez, aunque estaban muy adaptados al frío, una conquista por el Homo sapiens y más capacidad de reproducción mayor. Al modificar más el medio, los neandertales no tienen esa capacidad de competir, y posiblemente también la domesticación del lobo también tuviera su parte y su impronta en ello. No obstante, la teoría más aceptada es que fueron absorbidos por las diferentes poblaciones de Homo sapiens. De hecho, en nuestra cadena genética, como he dicho, tenemos en nuestros genes entre un 2 y un 5%. Nuestro carácter de piel más blanca es un gen que lo da precisamente los neandertales, por nuestra capacidad de estar tan al norte, recibir pocas horas de luz, poco sol,
y captar todos esos rayos de sol imprescindibles para nuestro organismo, sobre todo para sintetizar la vitamina D, como todos los seres vivos, pero que en África, como disponen de muchísimas horas de sol, la piel la tienen oscura con el fin de protegerse de él, es decir, genera muchísima melanina. La domesticación surgió hace 40.000 años, hasta los 10.000 años que se cree que surgió la domesticación de los demás animales, no hubo más domesticación, más que la única exclusivamente la del lobo. Y ahí es donde está el misterio. ¿Por qué surgió la del lobo y no surgió otro depredador? ¿Y por qué se hizo esa domesticación del lobo? Pero antes tenemos que ver, porque hasta ahora todos los científicos habían hecho la evolución en una fase lineal, es decir, Radipithecus, Australopithecus, Homo erectus, Homo habilis, Homo heidelbergensis, Homo neandertal y Homo sapiens, así, en línea. Uno ha evolucionado hasta que dio lugar al otro. La domesticación del lobo. La domesticación de un lobo antecesor, que es el pariente que tienen en común tanto perros como lobos. Los análisis genéticos, como ya he dicho, vienen precisamente de los lobos grises, una especie de lobos que desapareció. También es cierto que los lobos hoy día, si los domesticas, los amansas, pueden adquirir cierto grado de mansedumbre, pero no se ha llegado nunca a conseguir que se conviertan en perros. ¿Por qué? Porque probablemente esa especie de lobos grises, ese antepasado común, sí tenía una predisposición genética a mutar y a convertirse y a transformarse. Aunque sí, los perros se pueden cruzar con todos los lobos y su descendencia será fértil. Y según tenga más capacidad o menos sangre de lobo, tendrá más características de lobo o más de perro.